Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la actividad previa número 10 de Matemáticas 4. En esta ocasión voy a estar trabajando con el tema de las funciones logarítmicas. Bien, pues vamos a empezar con la pregunta número 1. Dice, reescribir cada ecuación como se indica. Ok, vamos a reescribir esta ecuación de logaritmo en base 3 de un 81 igual a menos 4. A ver, vamos a analizarlo. ¿Cómo podemos resolver esto? Lo contrario de una función logarítmica es una función exponencial. ¿Sí? Si mi logaritmo está en base 3, entonces quiere decir que voy a utilizar una exponencial en base 3 para anularla. Entonces vamos a hacer esto de la siguiente manera. Mi logaritmo tiene una base que es 3. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Ambos miembros de la ecuación los voy a escribir así. Voy a poner un 3 como base y voy a elevar ese 3, en este caso primero con el miembro izquierdo de la ecuación, 3 elevado al logaritmo en base 3 de un 81 igual, y del otro lado tengo que hacer lo mismo, 3 elevado a la menos 4. ¿Qué va a pasar aquí? Que cuando tú tienes una exponencial elevado al logaritmo en la misma base, se anulan, se va a anular el 3 con el logaritmo en base 3. ¿Sí? Entonces va a ocurrir lo siguiente. Nos va a quedar que un 81 va a ser igual a 3 a la menos 4, pero no nos gusta el exponente negativo. Entonces, una opción es dejarlo como 3 a la menos 4, o bien podríamos bajarlo al denominador y ponerlo como 1 sobre 3 a la 4. Sin embargo, en esta ocasión yo creo que la plataforma en esta ocasión va a preferir que pongamos el resultado así, que 3 elevado a la menos 4 va a ser igual a un 81. ¿Sí? Entonces vamos a ponerlo así. De hecho, aquí está. 3 elevado a la menos 4 va a ser igual. Listo, ya está. A ver la siguiente. Vamos a ver la otra. 8 al cuadrado igual a 64. Ok. Vamos a ver esa cómo la vamos a pasar a forma logarítmica. Pues esto significaría lo siguiente. La realidad es que el logaritmo de un número es el exponente, ¿sí? O sea, ¿cómo te lo explico? Si yo tengo el logaritmo en base, cualquier base, de un número, ¿sí? Y esto me da un resultado cualquiera, vamos a ponerle m, ¿sí? El logaritmo de este número n es el exponente al cual elevo este número para obtener n. Es decir, prácticamente esto sería así. En este caso el exponente sería m y esto me daría n. O sea, el logaritmo es el exponente al cual elevo esta base, que en este caso sería este, para obtener este número. Ese es el logaritmo de un número. Entonces vamos a analizar esta situación. Sí, vamos a verlo. Vamos a ponerla aquí B. Ahí está. Entonces yo ahorita tengo la situación aquí 8 al cuadrado igual a 64. Si yo veo eso, me doy cuenta que mi base sería 8, ¿sí? Y bueno, en este caso yo puse como exponente a la letra m, bueno, entonces en este caso mi m sería 2, ¿sí? Y mi número, bueno, pues mi n sería 64. Si yo agarro y sustituyo estas tres cositas aquí, pues vamos a armar lo que me salga, vamos a verlo, a ver. Me quedaría la base vale 8, sería logaritmo en base 8, ¿sí? ¿De qué número? En este caso de mi número n, ¿sí? Mi n vale 64 y esto sería igual a 2. ¿Qué significa esto? Que si yo elevo 8 al cuadrado, a mí me da 64, ¿sí? Aquí está, 8, o sea, la base elevada al cuadrado, a mí me da 64. O, en otras palabras, logaritmo de 64 en base 8 es igual a 2, ¿sí? Entonces, aquí expresamos esta, la pasamos a forma exponencial, y esta de aquí la pasamos a forma logarítmica. Y está correcta. Vámonos a la siguiente pregunta. Trazar el gráfico de f de x igual a logaritmo en base a un medio de x.
Para trazar el gráfico, marcar al menos 2 puntos en el gráfico, trazar todas las asíntotas y luego hacer clic en el botón de graficar. Ok, 2 puntos en el gráfico. Pues para eso vamos a tener que darle valores a X. Aquí hay una regla muy importante. Nosotros, el dominio de una función logarítmica es abierto en cero hasta el infinito. ¿Sí? El dominio de funciones logarítmicas siempre es desde cero abierto hasta el infinito. Es decir, tú no le puedes sacar logaritmo al cero ni tampoco a números negativos. En base a eso vamos a tener que darle valores positivos. Me dice al menos 2 puntos. Ok, bueno, vamos entonces a ¿cómo se llama? Hacer una tablita de valores. Vamos a, o bueno, no, mejor vamos a darle el valor de 1 aquí directamente sin tabla. Sería logaritmo en base a un medio, ¿sí? En este caso de 1. Y yo me pregunto, ¿a qué exponente debo elevar el 1 medio para que mi respuesta sea 1? ¿Ok? Eso es muy simple, ¿sí? Todo número elevado al exponente 0 da 1. Entonces, en este caso, esto sería 0. Ya está. Vamos a pensar en otro valor. Vamos a ver. Logaritmo en base a un medio de 2. Entonces, aquí yo me tengo que preguntar, ¿a qué exponente elevo un medio para que mi respuesta sea 2? A ver, vamos a analizarlo. Lo podemos hacer a mano porque no nos ofrecen calculadora, entonces tenemos que pensar cómo sacarlo a mano. A ver, un medio, ¿a qué exponente lo elevo para que mi respuesta sea 2? A ver, pensemos, ¿sí? Cualquier exponente que yo ponga aquí, por ejemplo, positivo, pues me va a seguir dando fracción, ¿sí? Y yo quiero que me dé entero. Entonces aquí a mí se me ocurre el exponente menos 1. A ver, probemos con menos 1. Y en la actividad anterior yo te dije que si elevamos una fracción a un exponente negativo, en este caso menos 1, específicamente menos 1, simplemente eso te da el recíproco de la fracción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un medio a la menos 1, ¿sí? Sería esta situación. Acuérdate que se le coloca un 1 arriba y aquí un medio con exponente 1. ¿Sí? Porque acuérdate que se baja el denominador con signo positivo. Entonces, si tú aquí aplicas la reglita del sándwich, ¿sí? 2 por 1 te queda 2 y 1 por 1, 1, pero no se coloca. Entonces, ¿a qué exponente elevo un medio para obtener 2 positivo? Pues el exponente en esta ocasión sería menos 1. Entonces aquí la respuesta sería menos 1. Y ahora sí, vamos a trazar el gráfico. Vamos a marcar primero 2 puntos que me están pidiendo. Sí, pues ya tenemos 2 puntos de coordenadas. El primer punto sería 1,0. Y el segundo punto de coordenadas sería 2, menos 1. 2 en X menos 1 en Y. Ya tenemos 2 puntos, que es lo que me estaban pidiendo. Vamos a ver esos puntos donde quedaron ubicados. ¿Sí? Aquí tenemos el de 1,0 y el otro es 2, menos 1. Aquí está. 2 en X menos 1 en Y. Ahí está. Bien, me piden una asíntota. Bueno, si el dominio es de 0 a infinito, quiere decir que solamente puedo darle valores positivos a X, o sea, sería de aquí para acá. Entonces, eso se infiere que la asíntota sería esta, el eje Y. Y el eje Y, la ecuación es X igual a 0. Vamos a trazar una asíntota. Y un punto por el cual pasa la asíntota, bueno, el eje Y pues pasa por 0,0, pasa por 0,2 y así sucesivamente. Yo voy a poner 0,0. ¿Ok? Bueno, ya está la asíntota y ahora sí le voy a dar graficar la función, a ver qué pasa. Ahí está, ¿sí? Listo, ahí está la curva de la función. Recuerda que esta curva que se acaba de graficar aquí, esta sigue indefinidamente hacia acá, nada más que no toca, en este caso, a su asíntota, que es el eje Y. Aquí parece que lo toca por los píxeles de la computadora, pero realmente no lo toca. Correcta. Vámonos a la siguiente pregunta. Pregunta 3. Hallar el dominio de la función. ¿Ok? Hace ratito, en el ejercicio anterior, te dije que nosotros no podemos sacarle logaritmo ni al cero ni a los números negativos.
Entonces, quiere decir que todo esto que está aquí adentro tiene que ser mayor que cero. ¿Sí? Vamos a pensar con mucho cuidado. Vamos a declarar lo siguiente. Esto de aquí. Todo esto de aquí tiene que ser mayor que cero. Y aquí tienes que hacer análisis. A ti te puede tocar diferente. Ahora bien, piénsale muy bien. Para que esta fracción sea mayor a cero, ¿sí? Pues nosotros sabemos la ley de los signos de la multiplicación y de la división. ¿Sí? Arriba mi numerador es negativo. Y abajo esto, pues vamos a analizarlo. Necesito que al hacer la división me dé un número positivo. Entonces, si arriba tengo negativo, necesito que todo lo de abajo también sea negativo. ¿Por qué necesito que lo de abajo sea negativo? Porque nosotros sabemos que menos entre menos, eso da más. Y si al dividir un menos aquí entre esta cantidad que yo voy a suponer que va a ser negativa, menos entre menos me daría más y tendría un valor mayor a cero. Entonces necesito que mi denominador también me dé un número negativo para que menos del 7 y menos de lo que me dé abajo me dé un número positivo en total. ¿Sí? Ahora, si el 7 hubiera sido positivo, pues yo necesitaría que esto también fuera positivo. Entonces ahí, pues dependiendo cómo te toque. Entonces, en base a eso, yo hago la siguiente declaración o la siguiente desigualdad, que x menos 2 tiene que ser una cantidad negativa, es decir, menor a cero. ¿Sí? El 2 está restando, pasa sumando. Entonces, x tiene que tomar valores menores a 2. Y eso ya me va a dar el dominio. Quiere decir que mi dominio sería desde menos infinito hasta 2 abierto. Listo, su cuadro. Ya está. Y está correcta. Siguiente pregunta. Llenar los espacios vacíos que hacen que las ecuaciones sean verdaderas. Ok, aquí vamos a utilizar las propiedades de los logaritmos que te voy a escribir a continuación. Bien, aquí tengo tres propiedades de los logaritmos. Cuando yo tengo una suma de logaritmos de dos cantidades con la misma base, muy importante, sí, eso se puede expresar como el logaritmo, claro, con la misma base del producto de estas cantidades, ¿sí? Si yo tengo una diferencia de logaritmos, obviamente estamos hablando con la misma base de dos cantidades diferentes, eso te da el logaritmo del cociente de esas cantidades. Este pasa a ser numerador y este pasa a ser denominador. Si yo tengo una cantidad que multiplica a un logaritmo, yo puedo expresar esto de la siguiente manera. El logaritmo de esta cantidad y este número que estaba multiplicando pasa a ser exponente, ¿sí? De esta cantidad. ¿Ok? Entonces vamos a aplicar esas tres propiedades según lo necesite cada caso. Vamos a empezar con la primera. Aquí en la primera yo tengo una resta de logaritmos y date cuenta, tienen la misma base, la base es 3. Entonces yo voy a utilizar esta propiedad que está aquí. Me va a quedar el logaritmo de un cociente. Entonces ahí en ese cuadrito vamos a poner un cociente y que en este caso sería 4 onceavos. Listo. La que sigue, aquí yo estoy viendo que es una suma de logaritmos, ¿sí? Y cuando hay una suma de logaritmos, esto me queda como logaritmo de un producto. Entonces, quiere decir que aquí alguien multiplicó y le dio 28 y multiplicaron este 4 por otra cantidad. ¿Qué número multiplicado por 4 te da 28? Bueno, pues es 7. Entonces aquí sería 7. Logaritmo en base 9 de 7 más logaritmo en base 9 de 4 te da logaritmo en base de 9 de 28. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí se aplicó esta propiedad. Y para esta última, ¿sí? Seguramente vamos a necesitar esta propiedad, nada más que aquí tiene gato encerrado. Vamos a ver. Tenemos logaritmo en base 7 de un 27avo. Ok, vamos a reescribirlo por acá. Logaritmo en base 7 de un 27avo. Ok, bueno, esto lo voy a trabajar de la siguiente manera. Un 27avo yo lo puedo expresar de la siguiente forma. ¿Sí? Sería 1 sobre, pues, 3 elevado al cubo, me da 27. ¿Sí? Entonces yo lo puedo poner como 3 elevado al cubo. ¿Por qué? Porque 3 por 3, 9 y por 3, 27. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a tener que hacer lo siguiente. Continúo por acá. ¿Sí?
logaritmo en base 7. Este 3 al cubo lo puedo subir al numerador. Si lo subo al numerador, ¿sí? El exponente cambia de signo, va a ser negativo. ¿Sí? Ya está de esa forma. Logaritmo en base 7 de 3 a la menos 3. Entonces tengo una situación como la que yo te estoy encerrando aquí. Te lo voy a poner con rojo. Como la que yo te estoy encerrando aquí. Entonces, esta n es este menos 3. Entonces, esta n yo la puedo pasar acá a multiplicar a logaritmos. O sea, este menos 3 yo lo puedo poner aquí. ¿Sí? Por esa propiedad de logaritmos. Entonces, nos quedaría menos 3 por logaritmo en base 7 de 3. Y ahora sí, quiere decir que el número que va en este cuadrito es menos 3. Y está correcta. Ok, ahí me pide utilizar las propiedades de logaritmos otra vez. Bueno, vamos a ver. Utilizar las propiedades de los logaritmos para expandir logaritmo de este cociente y sobre z a la 8. ¿Ok? De inicio, pues nos damos cuenta que tenemos un cociente, es decir, estamos en esta situación. Si tenemos un cociente, lo podemos expresar como una resta, ¿sí? Este va a ser, pues, en este caso, minuendo y este sería sustraendo, aunque bueno, es una resta de logaritmos, ¿sí? Entonces esto nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría logaritmo, en este caso sería de y, luego sería menos logaritmo de z a la 8, z elevado a la 8, pero aquí hay un pero, ¿sí? ¿Sí? O sea, yo lo tengo que expandir tanto como se pueda. Entonces, aquí la situación, bueno, la voy a continuar. Este z a la 8, estamos cayendo en este caso de aquí. Ese 8 puede pasar acá a multiplicar al logaritmo. Entonces, este 8 yo lo voy a poner aquí a multiplicar al logaritmo de z. ¿Sí? Entonces, bueno, borro ahí y vamos a hacer eso. Ahí está. Listo. Vamos a verificar. Y está correcta. Pregunta 6. Emplear las propiedades de los logaritmos para desarrollar la siguiente expresión. ¿Ok? Bueno, aquí me doy cuenta que tengo logaritmo de un cociente. Por cierto, quiero que te des cuenta que en esta ocasión no vemos el numerito de la base del logaritmo. ¿Sí? La base del logaritmo que debe estar aquí. Cuando tú no veas numerito aquí, la base por default es 10. Al logaritmo en base 10 se le conoce como logaritmo vulgar. El logaritmo que aparece en tu calculadora, la tecla de logaritmo que está en tu calculadora es de base 10, ¿sí? Y la base 10 no se escribe, ¿de acuerdo? Bueno, ahora sí, tengo un cociente. Si tengo un cociente como está aquí, yo lo puedo expresar como una resta de logaritmos a la hora de expandirlo. Entonces esto pues lo voy a ir haciendo aquí. Me va a quedar logaritmo de 4x a la 5 menos logaritmo, ¿sí? Sabemos que la base es 10, de 6 más x, y bueno, esta parte está al cubo. Ahora, aquí yo tengo el logaritmo de un producto. ¿Por qué? Porque el 4 está multiplicando a la x quinta, o sea, estamos en este caso de aquí. Y el logaritmo de un producto se puede expandir como una suma de logaritmos. Entonces, continuando esto por acá, vamos a tapar aquí para tener espacio, lo que se pueda. Pues me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar logaritmo de 4 más logaritmo de x a la 5. Y acá aprovecho la siguiente situación. Me doy cuenta que tengo logaritmo de una cantidad elevada a un exponente, es decir, estoy en este caso de aquí. Cuando tenemos logaritmo de una cantidad elevada a un exponente, el exponente puede pasar a multiplicar al logaritmo por esta propiedad. Entonces, de una vez paso este 3 a multiplicar al logaritmo. Ahí está. Por último, yo me doy cuenta que este 5 es exponente de esta x, es logaritmo de x a la 5, entonces estoy en este caso otra vez. En este caso, el exponente pasa a multiplicar al logaritmo, entonces este 5 va a pasar aquí a multiplicar. Entonces esto debería de quedar logaritmo de 4 más 5 logaritmo de x menos 3 logaritmo de 6 más x. ¿Ok? Vamos a introducir eso ahí.
Ya lo había yo introducido realmente, nada más vamos a corregirlo. Logaritmo de 4 más 5 logaritmo de x menos 3 logaritmo de 6 más x. Y está correcta. Vámonos a la siguiente pregunta. Bueno, aquí estuvo interesante, dice, su respuesta es correcta, sin embargo, se puede reescribir de manera que algunos paréntesis no se necesiten. Seguramente es porque le puse paréntesis a esta X, ¿sí? Igual y si yo esa X no tuviera paréntesis, ya no me dice esa leyenda. Eso me llamó la atención. Bueno, sí, porque es un monomio no requiere los paréntesis. Utilizar las propiedades de los logaritmos para evaluar cada una de las siguientes expresiones. Caray, esto está interesante. Entonces aquí ya tenemos que utilizar propiedades de logaritmos para obtener estos resultados y aquí vamos a obtener un número y no podemos usar calculadora. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, vamos a pensar la situación, a ver cómo lo vamos a resolver. A ver, ok. Aquí es logaritmo en base 12 de 9 más 2 logaritmo en base 12 de 4. Ok, vamos a pensar cómo vamos a hacer esto. Al utilizar aquí las propiedades de logaritmos, este 2 puede pasar a ser exponente del 4, porque estamos en esta propiedad donde este número pasa a ser exponente de esa. Entonces vamos a irlo haciendo y vamos a ver qué se nos va ocurriendo en el camino. Entonces tendríamos logaritmo en base 12 de 9 más logaritmo en base 12 y aquí sería de 4 al cuadrado. ¿Ok? Ahora yo tengo una suma de logaritmos, aunque aquí también tengo 4 al cuadrado. Primero voy a elevar 4 al cuadrado. Entonces sería logaritmo en base 12 de 9 más logaritmo en base 12, 4 al cuadrado, 16. ¿Ok? Ahora aquí, al tener una suma de logaritmos, ¿sí? Como yo tengo una suma de logaritmos, estamos en este caso de aquí, lo podemos expresar como logaritmo de un producto. Entonces esto nos va a quedar logaritmo en base 12 del producto de 9 por 16. ¿Y cuánto es 9 por 16? 144. ¿Sí? Entonces ya de una vez ponemos logaritmo en base 12 de 144. Ahora sí, le damos igual. Y acuérdate la definición de logaritmo. ¿Sí? La definición de logaritmo es el exponente al que voy a elevar esta base para que mi respuesta me dé 144. Acuérdate que esa es la definición de logaritmo. O sea, ¿a qué exponente elevo el 12 para que la respuesta sea 144? ¿Sí? Esa es la definición de logaritmo. Entonces, pues yo ya sé de memoria que 12 por 12 es 144 y 12 por 12 es 12 al cuadrado. Entonces, ¿a qué exponente elevo el 12 para que la respuesta sea 144? Pues al exponente 2, ¿sí? Para que sea 12 al cuadrado. Ahí está, 2. Entonces, la respuesta aquí es 2. ¿Por qué? Porque 12 elevado al cuadrado a mí me da 144. Si yo aquí esta X yo la cambiara por 2, 12 al cuadrado es 144. Entonces ahí ya está resuelta eso. Vámonos con el inciso B. El inciso B está mucho más fácil por una sencilla razón. ¿Sí? Yo tengo aquí logaritmo natural de Euler a la 7 menos logaritmo natural de Euler a la 2. Bueno, hay una regla también en los logaritmos. ¿Sí? Te la voy a poner por acá. A ver, vamos a poner esto acá. Otra propiedad dice que cuando tú sacas el logaritmo de la base, obviamente la misma base, ¿sí? Eso da 1 y tiene sentido, porque si yo elevo esta base al exponente 1, pues me da la misma base. Entonces aquí, apréndete de memoria esto, esta ln no es in, mucha gente dice in, no, no es in, es una L, es ln, significa logaritmo natural, ¿sí?
El logaritmo natural, su base es el número e, la constante de Euler. O sea, el logaritmo natural de una cantidad cualquiera, eso es el logaritmo en base e de esa cantidad cualquiera. Pero hay una regla aquí. La regla que vamos a utilizar es que es esta de aquí. El logaritmo de la base siempre es 1. Entonces, logaritmo en base e de 7, pues da 1. Entonces, pues prácticamente esto y esto se anulan. Y esto se anulan. ¿Sí? Entonces aquí ya nada más al anularse eso, porque cuando tú le sacas el logaritmo a la misma base y se anulan, pues simplemente queda el 7. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Se anulan y me queda el 2. Y 7 menos 2 es 5. Y está correcta. Vámonos a la siguiente pregunta. Escribir la expresión como un logaritmo sencillo. O sea que hace ratito estábamos expandiendo. Ahora vamos a contraer esto. ¿Sí? Vamos a utilizar las propiedades de logaritmos para que esto se haga chiquitito. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, este 3 está multiplicando al logaritmo. Entonces, este 3 va a pasar a ser exponente de la y. ¿Por qué? Por esta propiedad de aquí. ¿Sí? Entonces, el 3 va a pasar a ser exponente de la y. Aquí lo mismo, el 1/5 está multiplicando el logaritmo, va a pasar a ser exponente de la x. Y aquí el 6 está multiplicando el logaritmo, va a pasar a ser exponente de la z. Entonces, en todas voy a utilizar esta propiedad de inicio. Vamos a hacerlo. Logaritmo en base a de y al cubo menos logaritmo en base a de x elevado a la 1/5 más 6 logaritmo en base a, ahí, bueno, el 6 no va, sería más bien logaritmo en base a de z elevado a la 6. ¿Ok? Y ahí nos detenemos a analizar nuestro siguiente paso. Bueno, aquí lo que a mí se me ocurre es cambiar tantito el orden de los términos. A mí se me ocurre primero este término de aquí ponerlo en medio, ¿sí? Y este término de aquí ponerlo al final. Acuérdate que en una suma o resta no pasa nada si cambias el orden de los términos, entonces lo podemos hacer y no debe de haber ningún problema. Entonces, continuando con esto, nos quedaría logaritmo en base a de y cúbica más logaritmo en base a de z exponente 6 menos logaritmo en base a de x a la 1/5. ¿Qué hacemos ahora? Continuando con eso, pues nos fijamos que aquí primero tenemos suma de logaritmos. Le aplicamos esta propiedad, lo vamos a expresar como logaritmo de un producto. Entonces nos va a quedar logaritmo en base a del producto o de la multiplicación de y cúbica por z a la 6. Entonces sería, voy a poner paréntesis, y cúbica por z a la 6 menos logaritmo en base a de x a la 1/5. Ahora yo tengo una resta de logaritmos, entonces si tenemos resta lo puedo expresar como logaritmo de un cociente. Esto nos va a quedar logaritmo en base a, y vamos a poner un cociente, y cúbica z a la 6 sobre x elevado a la 1/5. Y bueno, así podría quedar. ¿Sí? O la otra es que x a la 1/5 la ponga yo en un radical, todavía no lo sé, vamos a ver si cómo lo acepta, pero yo creo que sí me va a aceptar el exponente fraccionario, si no lo pongo radical, pero no creo que lo necesiten radical, porque aquí en el menú no me aparece radicales. Entonces aquí nos va a quedar logaritmo en base a de, vamos a poner un cociente, y arriba sería y cúbica por z
elevado a la 6 sobre x elevado al exponente un quinto. Y vamos a ver. Y está correcta. Siguiente pregunta. Considera la ecuación y tenemos esta ecuación logarítmica. Calcular el valor de x. Redondear la respuesta a la milésima más cercana. Ok. Pues ya te dije hace ratito, lo contrario de una ecuación logarítmica es una ecuación exponencial y yo veo que la base es 8. ¿Cómo anulo a la base 8? Pues con una exponencial 8. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Quiere decir que voy a agarrar el 8 como base. Agarro y pongo 8 elevado, pues en este caso a la logaritmo en base 8, ¿sí? De 3 elevado a la x más 5. Vamos a ver si esto me ayuda, si no buscamos otra estrategia, igual a 8 elevado a la 19. ¿Qué pasa aquí? Que se va a anular el 8 con el logaritmo en base 8. ¿Ok? Entonces me va a quedar 3 elevado a la x más 5 igual a 8 a la 19. ¿Ok? Pero ahora necesito que esta x pues no esté en un exponente. Entonces, ¿cómo lo anulo? Pues aquí la base es 3. Con un logaritmo en base 3. Le aplico logaritmo en base 3 a ambos miembros. Aquí sería logaritmo en base 3 de 3 elevado a la x más 5. Igual, pues tengo que aplicarle acá logaritmo en base 3 de 8 a la 19. Entonces, ¿qué pasa del lado izquierdo? Se cancela el logaritmo con la base 3. Y aquí me queda x más 5 igual al logaritmo en base 3 de 8 a la 19. Aunque también este 19 puede pasar acá a multiplicar por esta propiedad que te estoy mostrando aquí. Igual y puedo hacer eso. Vamos a poner el 19 ahí multiplicando. 19 logaritmo en base 3 de 8. Ahora aquí nos hacemos la siguiente pregunta. ¿A qué exponente elevo el 3 para obtener 8? Honestamente, pues ese exponente sería decimales, no lo podemos sacar mentalmente, por eso aquí ya nos están dando la calculadora. Bueno, este 5 está sumando, va a pasar acá restando. Entonces nos va a quedar que x va a ser igual a 19, no me gustó cómo quedaron los números, por logaritmo en base 3 de 8 y a todo esto le vamos a restar 5. ¿Ok? Vamos a hacer esa operación. $19. Necesitamos logaritmo en base 3. Ok, aquí voy a hacer una pausa porque esta calculadora no tiene para logaritmo en base 3. Entonces aquí tenemos que utilizar la fórmula de cambio de base. Bien, ¿cuál es la fórmula para el cambio de base? Esta de aquí que te estoy encerrando, ¿sí? O sea, cuando yo tengo logaritmo en una base B de un número A, eso es igual a este cociente. Logaritmo, digámoslo así, en la base que tú quieras, una base diferente de esta. En este caso, bueno, pues por conveniencia utilizo la base 10, que no se escribe, ¿sí? Sería logaritmo de esta cantidad sobre logaritmo de la base, obviamente en base 10. ¿Sí? También puede funcionar con logaritmo natural o con cualquier otro logaritmo en cualquier base. Entonces, tu calculadora tiene por default logaritmo en base 10. Hay calculadoras ya un poquito más avanzadas que tienen una tecla que dice logaritmo y aquí tiene un cuadrito y aquí tiene otro cuadrito. Entonces, aquí tú ya puedes poner la base que tú quieras y ya no sería necesario utilizar esta fórmula. ¿Sí? Pero aquí la calculadora que tenemos aquí no tiene esta tecla. ¿Por qué? Porque nos están invitando a que nosotros utilicemos esta fórmula del cambio de base. ¿Sí? Si tu calculadora que tienes ahorita en tus manos tiene esta tecla, usa esta tecla y ya puedes introducir directamente todo esto. Y aquí en el cuadrito pues vas a meter el número 3.
Sí, pero ya depende también qué calculadora tengas. ¿Ok? Yo por el momento voy a utilizar la fórmula del cambio de base. Al utilizar la fórmula del cambio de base, esto yo lo voy a reescribir de la siguiente manera. A ver dónde escribo porque estoy careciendo un poquito de espacio. Voy a mover un poquito, ¿sí? Para que yo pueda escribir lo que voy a hacer. Entonces voy a tener que x va a ser igual a 19 por logaritmo en base 3 de 8. Bueno, entonces eso lo vamos a poner por, sería logaritmo, le voy a cambiar a base 10, logaritmo sería logaritmo en base 10 de 8, ¿sí? Sobre logaritmo en base 10 de 3. Y todo esto menos 5. Así lo vamos a meter a la calculadora. Ahí está, 19, paréntesis, fracción, logaritmo, en este caso sería de 8 sobre logaritmo de 3. Cerramos el paréntesis y le restamos 5. Y nos da 30.96. A ver, ¿a cuánto nos están pidiendo redondear? Nos pide redondear a la milésima más cercana. Ok, la milésima más cercana, pues nos tenemos que fijar en el cuarto decimal. El cuarto decimal es un 9. Eso nos obliga a aumentarle 1 al tercer decimal. Entonces vamos a poner que la respuesta va a ser 30.963. Y vamos a introducir esa respuesta. Y está correcta. Vámonos a la siguiente pregunta. Resolver para X. Escribir la respuesta exacta usando logaritmos en base 10. Bueno, pues vamos a utilizar puro logaritmo en base 10. También podría utilizar logaritmo en cualquier base, logaritmo natural, etcétera. ¿Sí? Entonces aquí, para anular el 16 y el 9, yo puedo aplicar el logaritmo en base 10 a ambos miembros. Entonces esto sería logaritmo, acuérdate que la base 10 no se escribe, ¿sí? Entonces sería logaritmo de 16 elevado a la menos x menos 4, igual a logaritmo de 9 elevado a la menos 9x. ¿Qué ocurre aquí? Como tengo logaritmo de una cantidad con un exponente, que es este caso de aquí que te estoy encerrando, el exponente puede pasar a multiplicar al logaritmo por esta propiedad, ¿sí? Toda esta propiedad aquí. Entonces, este exponente puede pasar a multiplicar aquí al logaritmo y este exponente lo mismo. Entonces, hagamos eso. Entonces, nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar menos x menos 4 que multiplica al logaritmo de 16. Del otro lado nos va a quedar menos 9x que multiplica al logaritmo de 9. Y bueno, vamos a pensar la manera de despejar a x. Aquí pues no nos va a quedar de otra, tenemos que aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. Estos dos términos van a multiplicar al logaritmo de 16. Y bueno, aquí pues ya está multiplicado, entonces aquí pues aplico propiedad distributiva en el primer miembro. Entonces esto nos va a quedar de la siguiente manera, voy a trabajar por acá y pues voy viendo cómo ir poniendo los espacios. Menos x por logaritmo de 16 nos va a quedar menos x logaritmo de 16. Luego menos 4 por logaritmo de 16. Del otro lado, menos 9x logaritmo de 9. ¿Qué hacemos ahora? A mí me importan las x, me importa este y me importa este. Como me importan las x, este que está aquí está restando, va a pasar al primer miembro sumando. Y este no tiene x, esto está restando, va a pasar al segundo miembro restando. Entonces me va a quedar 9x logaritmo de 9 menos x logaritmo de 16 y del otro lado pasamos 4 logaritmo de 16. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Esto tiene x y esto tiene x. Entonces vamos a sacar a la x como factor común. Hay que factorizar. Si no sabes factorizar, aquí abajo te dejo el enlace a mi video de factorización. ¿Sí? Entonces, sacamos la x como factor común. Ok, vamos a continuar. A ver,
por acá, porque siempre los espacios pues, son reducidos, así que ahí vamos bien. Entonces me va a quedar x que multiplica a 9 logaritmo de 9 menos logaritmo de 16 igual a 4 logaritmo de 16. Y bueno, aquí honestamente ya esto está multiplicando a x. Yo puedo pasar todo esto, todo esto que está en el paréntesis, lo puedo pasar dividiendo acá y tendría la x despejada. Sin embargo, es muy probable que lo tengamos que reducir, es decir, que lo compactemos utilizando propiedades de logaritmos, por lo que yo estoy viendo acá del menú del cual estoy disponiendo. Entonces, por ejemplo, este 9 que está multiplicando el logaritmo puede pasar a ser exponente de este otro 9, ¿sí? Y luego tenemos resta de logaritmos, lo podríamos juntar en logaritmo de un cociente, puede ser, ¿sí? La otra es ya dejarlo así y pasar dividiendo esto y ver qué es lo que ocurre. Sí, bueno, entonces, a ver, lo voy a pasar dividiendo y probamos a ver qué pasa. Sí, entonces aquí me va a quedar 4 logaritmo de 16, todo esto dividido entre 9 logaritmo de 9 menos logaritmo de 16. Vamos a ponerlo así y vemos qué pasa. Y está correcta. Entonces, bueno, ya me la aceptó, no tiene caso que yo compacte más. Ahí está. Entonces, esto es un simple despeje algebraico. Ok. Pregunta 11. La masa de una sustancia radioactiva sigue un modelo de descomposición exponencial continuo, con un parámetro de tasa de descomposición de 6.9% por día. Hallar la vida media de esta sustancia, es decir, el tiempo que toma la descomposición de la mitad de la cantidad original de una muestra de esta sustancia. Nota, este es un modelo de descomposición exponencial continuo. No debemos redondear ninguna computación intermedia, pero sí redondear la respuesta a la centésima más cercana. Bien, pues aquí esto se parece a los problemas de la actividad previa número 9. Vamos a utilizar los mismos modelos matemáticos con funciones exponenciales, ¿sí? Entonces, bueno, te voy a volver a poner la fórmula para que tomes nota. Aquí está la situación, ¿sí? Necesito que copies esto pausando el video. Para varios fenómenos, una cantidad A varía con el tiempo T de acuerdo con la siguiente fórmula. Aquí está A igual a P por E elevado a la RT. Ok, aquí P es la cantidad en tiempo cero, o sea, esta es la cantidad inicial, ¿sí? P, cuando el tiempo vale cero. R es una constante, no cero, ¿sí? Ok, R es una constante, no cero. Y E es la base del logaritmo natural, o sea, 2.7182. Si R es positiva, entonces A aumenta con el tiempo y tenemos un modelo de crecimiento exponencial continuo. Si R es negativa, entonces A disminuye con el tiempo y tenemos un modelo de descomposición exponencial continua. Por favor, copia esto antes de que yo regrese al problema, ¿sí? Y toma nota pausando el video, valga la redundancia. Bien, pues vamos a ver. A nosotros nos están pidiendo la vida media, o sea, el tiempo en el cual se desintegra a la mitad. ¿Ok? Vamos a analizar esta situación, cómo lo vamos a resolver. Vamos a ver qué datos tenemos del problema. ¿Sí? Ok. Tenemos la tasa de descomposición que es 6.9% por día. Vamos a anotar aquí nuestros datos. ¿Sí? R va a ser negativa, ¿por qué? Porque se está descomponiendo. Entonces sería menos 6.9, pero estos utilizan decimales.
¿sí? Acuérdate que 6.9 lo tenemos que dividir entre 100, ¿sí? 6.9 entre 100, solo recorre el punto decimal 2 lugares a la izquierda. 0.069. Ok. Nos pide la vida media de esta sustancia, o sea, el tiempo en el cual se desintegra a la mitad, ¿sí? O sea, el tiempo en el cual, pues prácticamente la sustancia inicial es la mitad, ¿sí? O sea, vamos a ponerle tiempo en el cual tendremos un medio de la sustancia inicial. No me gustó cómo quedó el... Ahí está. Esto es lo que no conocemos. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver qué vamos a hacer. ¿Ok? Necesitamos tiempo de vida media y tenemos que pensar un ratito en el problema. Vamos a guardar nuestros datos. Bueno, a mí se me ocurre primero cuando el tiempo es cero. Ok. Para, o podríamos sustituir, pero no tenemos más. Ok. Vamos a sustituir directamente. Tenemos la tasa de cambio. Muy bien. Tiempo cero a... No nos interesa. Ok. Tiempo en vida media. Ok. Vamos a ponerlo. Tiempo de vida media. Ok. Cuando ha transcurrido ese tiempo, ¿sí? De vida media, la cantidad inicial ya se ha disminuido a la mitad. Es decir, esto ya es la mitad del inicio. O sea, al inicio, en un tiempo cero, esto vale P. Pero cuando han transcurrido cierta cantidad de tiempo, ¿sí? Ahora esto ya no vale P, ahora vale la mitad de P. En este caso, en días. El tiempo va a estar en días. Yo quiero el tiempo en el cual esto va a ser la mitad de P. Entonces ahora ya no voy a tener A al inicio. Ahora, después de que pasó ese tiempo de vida media, ya va a ser A va a valer P sobre 2 o la mitad de P, ¿sí? Tiempo de vida media, entonces aquí tendríamos que A es igual a un medio de P. ¿Ok? Sustituimos esto, lo vamos a sustituir en este modelo matemático, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar de la siguiente manera. A, que vale un medio de P, va a ser igual a P, que es pues la cantidad inicial, por E elevado a la R, pero R vale menos 0.069 por T. ¿Ok? Y aquí tenemos buena suerte porque P está multiplicando al un medio y aquí P está multiplicando acá. Entonces puedo eliminar P de la ecuación, la puedo cancelar. Si no me interesa saber cuánta cantidad había al inicio, simplemente el tiempo en el cual se desintegra a la mitad. Entonces eso es bueno para mí. Continuando esto por acá, tenemos lo siguiente. Un medio va a ser igual a E elevado a la menos 0.069T. Me interesa T, pero aquí tengo Euler, tengo la constante de Euler, es la base. Entonces, ¿cómo la anulo? Aplicando logaritmo natural a ambos miembros. Sería logaritmo natural de un medio igual a logaritmo natural de E elevado a esto de aquí. ¿Ok? Entonces, anulamos Euler tanto aquí como acá. Y esto va a ser, pues, logaritmo natural de un medio va a ser igual a menos 0.069t. Y menos 0.069 está multiplicando a t, va a pasar dividiendo. Entonces esto nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar logaritmo natural de un medio dividido entre menos 0.069 y eso va a ser igual a t. ¿Sí? Ya tengo despejado el tiempo. Obviamente el tiempo te tiene que dar positivo. ¿Sí? De hecho, el logaritmo de un número entre 0 y 1 siempre te da negativo, ¿sí? Siempre, o sea, esta cantidad de logaritmo de un medio, si tú la sacas, bueno, logaritmo natural de un medio, si la sacas en la calculadora es negativo, ¿sí? Y ya menos de eso, y entre menos de abajo te va a dar positivo el tiempo. Pero bueno, vamos a sacarlo ya de forma directa. A ver aquí, para que lo veas, ponemos fracción, vamos a poner logaritmo natural. Aquí está, logaritmo natural, otra vez fracción, ponemos
un medio sobre y le damos igual. Nos da 10.04. Nos pide redondear a la centésima más cercana. Como el tercer decimal es 5, le aumentamos 1 al segundo decimal. Entonces, esto sería que nuestro tiempo va a ser igual a 10 punto, ya redondeado, 0.5 días. Y listo. Y está correcta. La cantidad de miligramos de, en función de H, de cierto medicamento en el torrente sanguíneo de un paciente, H horas, bueno, tras inyectársele, está dada por la siguiente función. D en función de H es igual a 40, que sería la cantidad inicial en miligramos, por E elevado a la menos 0.15H. Quiere decir que es del 15% y es un decaimiento, ¿sí? Cuando la cantidad de miligramos llega a 9, el medicamento se le debe inyectar nuevamente. ¿Cuánto tiempo transcurre entre una inyección y la siguiente? Redondear la respuesta a la décima más cercana, no redondear cálculos intermedios. Ok, entonces vamos a usar ya esta expresión directamente. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros? Despejar H. Pero D en función de H, ok. Nosotros necesitamos el tiempo en el cual la cantidad de miligramos llega a 9. O sea, de inicio habían 40 miligramos. Pasa el tiempo y llega a 9 miligramos. Queremos saber ese tiempo que ha transcurrido. Entonces, esto va a ser sustituido por 9 y vamos a despejar H. Y listo. Entonces, esto nos va a quedar sustituyendo en esta expresión. D en función de H vale 9. Entonces, va a ser 9 igual a 40 por E elevado a la menos 0.15H. ¿Ok? El 40 está multiplicando, pasa dividiendo. Es más, voy a voltear la ecuación. No me gusta tener del otro lado. 40E a la menos 0.15H va a ser igual a 9. ¿Ok? Y la vamos a continuar por acá. Sería E elevado a la menos 0.15H va a ser igual. El 40 está multiplicando, pasa dividiendo. Sería 9 cuarentaavos. ¿Cómo anulo a la E? Pues con logaritmo natural, que es su contra. Logaritmo natural de Euler a la menos 0.15H va a ser igual a logaritmo natural de 9 cuarentaavos. Entonces, en el primer miembro se anula logaritmo natural y Euler. Y pues esto nos va a quedar de la siguiente manera. Nos quedaría menos 0.15H va a ser igual a logaritmo natural de 9 cuarentaavos. Menos 0.15 está multiplicando, va a pasar al segundo miembro dividiendo. Entonces esto va a ser de la siguiente manera. Nos va a quedar que H es igual a logaritmo natural de 9 cuarentaavos dividido entre menos 0.15. Y listo. Vamos a calcular eso. Logaritmo natural de 9 cuarentaavos es una cantidad negativa. Siempre el logaritmo de un número entre 0 y 1 es negativo. Y ahora sí, menos entre menos da más. Por eso te da un tiempo positivo la calculadora. Por acá, ahí. Ponemos logaritmo natural, fracción 9 cuarentaavos sobre menos 0.15 y nos da 9.94. Sin embargo, nos había pedido la décima más cercana. Entonces me fijo en el segundo decimal. Mi segundo decimal es 4, por lo tanto no hay nada que aumentarle al primer decimal, sería 9.9. ¿Sí?
Entonces aquí pues vamos a poner como respuesta 9.9. ¿Ok? Pues sí es muy poquito. Sería 9.9 horas. O sea, casi 10 horas, pues. Sí, vamos a ponerle horas. Y está correcto. Bien, si esta actividad te ha sido de utilidad, por favor regálame un me gusta, suscríbete a mi canal, comenta aquí en la caja, comparte con tus compañeros y amigos este video y no olvides activar la campana de notificaciones. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.